Mucho se ha comentado acerca de la próxima manifestación, paro y protesta convocada para el 9 de marzo. Se han llenado artículos, posts y un sinnúmero de comentarios y posturas en las redes sociales. La efervescencia suscita todo tipo de posturas. No llega aún el día y ya hay mucho desgaste, mucha paja, mucha grilla y no poca sustancia. La gran mayoría de las mujeres que se expresa lo hace a favor del paro y la marcha. Los llamados colectivos se aprestan para hacer suyo el reclamo. No faltan razones para indignarse por las vejaciones y las muertes brutales de tantas mujeres, no solo de ahora, sino de mucho tiempo atrás. No han faltado las posturas políticas en medio de todo esto, denostándose, acusándose, señalándose y confrontándose. No han faltado tampoco las posturas hasta en las entrañas de la religión. Por un lado, hay quienes, aduciendo el talante cristiano, impulsan y apoyan la idea de la manifestación y, por el contrario, cristianos que rechazan la marcha, al menos por considerar que detrás está el movimiento abortista y la no menos suspicaz mano de las ONGs, auspiciadas por organizaciones como la Open Society, del magnate George Soros, abierto promotor del aborto en el mundo, y otra serie de acciones a contracorriente de lo que se promueve desde la vida eclesial. Todos los reclamos que puedan hacer las mujeres para protestar por la muerte de aquellas que han caído por la absurda y abominable mano de algunos o muchos varones, no carecen de justa motivación. Para muchas de ellas el problema está en lo que llaman un sistema heteropatriarcal, dominante, que es menester socavar para instaurar por lo menos el llamado empoderamiento de la mujer, que en formas más ligeras se le llama perspectiva de género. Tampoco han faltado los eruditos intelectuales que se aprestan a defender la postura de las mujeres, acusando directamente a lo que, como varones, hemos hecho mal. Todo lo resuelven diagnosticando eso mismo que arguyen las antipatriarcales, señalando la no menos nociva actitud o corriente de pensamiento que es el machismo. En ese sentido, nos conformamos con la explicación de que es algo cultural y que lo que debe cambiar es la educación y la visión que se tiene sobre la mujer desde casa. Desde luego, en ese proceso es condenable a juicio de tremendos bloques de la población, sean las mujeres o los intelectuales, hombres y mujeres. Es condenable lo hecho históricamente por la Iglesia. No les falta ignorancia al respecto, pero ese no será en esta ocasión un punto de nuestro tratamiento. Los expertos en temas de leyes y seguridad afirman que todo el meollo del asunto se encuentra en la impunidad, pues al no haber castigo ejemplar para aquellos varones que asesinan, violan o maltratan a las mujeres, cualquiera se siente con la libertad de seguir la espiral de violencia. Aunado a ello, tenemos la poca voluntad de las autoridades y hasta la abierta postura de no perseguir, de asemejar la práctica de un Estado benevolente que, deseando parecer humanista, deviene en blandengue, omiso e ineficiente. También es justo enumerar la ambigüedad con la que se procede respecto de estos temas por parte de la jerarquía de la Iglesia, pues al menos en su mensaje oficial por parte de la Comisión Episcopal de México, la Conferencia Episcopal de México, se limitan a expresar el apoyo a la libertad de las mujeres para manifestarse y reclamar sus derechos. No sabemos si habrá líneas pastorales para atender esta situación de emergencia en la que muchas han sido víctimas. Y no podría ser más controversial la lectura del Génesis que en el primer domingo de Cuaresma se expone, porque es el pasaje célebre de la caída en el jardín del Edén con nuestros primeros padres, pues ahí se narra cómo fue a la mujer a la que sedujo la serpiente para que probara el fruto del árbol prohibido. Las interpretaciones al respecto sobreabundan, pero una muy simple es la de atribuir al talante de la mujer la propensión a la caída frente a quien representa el demonio. El problema no es la mujer, sino el demonio,
Eso no lo podemos entender si nos reducimos a buscar a quien acusar de nuestras debilidades. Tampoco lo podrán entender quienes promueven la agenda del empoderamiento de la mujer, que no es otra cosa que un mecanismo, uno más, de la llamada violencia mimética. Por su parte, San Pablo a los romanos les explica que fue por el hombre Adán, tal vez por su debilidad, que entró el pecado en el mundo. No se atreve a acusar a la mujer, quizá porque entendía el mecanismo violento, pero le sirve para aludir a que fue otro varón, Jesús, por quien vino la salvación y la liberación del pecado. Luego nos aparece en la liturgia de hoy el pasaje evangélico de Mateo, en el que se consignan las tentaciones, y ya aparece la solución al dilema, pues es Satán quien quiere someter a Jesús y se encuentra con un poder que nos revela lo que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se esfuerza por enseñarnos: que no hay ciclo de violencia mimética que no sea desenmascarado, exhibido y desarmado por la gracia divina. Jesús mismo rompe con su muerte y con su resurrección ese ciclo, ese círculo, esa espiral. Desde entonces todo mecanismo violento que no espera y no lleva el elemento de salvación por el cual Cristo rompe esas cadenas, estará condenado a vivir y repetir incesantemente la espiral de violencia, y siempre que se suscitan estos desórdenes, vuelve Satán a someter lo que no está imbuido por la presencia de Cristo. Sin Jesús estamos desprovistos de la solución para hacerle frente al acusador, al padre de la mentira, al príncipe de este mundo. René Girard, en su obra por demás importante e impactante, Veo a Satán caer como el relámpago, nos describe el papel de Satán en este mecanismo que nos amenaza. Dice Girard: el camino al que Satán nos lanza es ancho y fácil, la gran autopista de la crisis mimética. Mas hete aquí que, de pronto, entre nosotros y el objeto de nuestro deseo surge un obstáculo inesperado, y misterio entre los misterios. Cuando pensábamos haberlo dejado muy atrás, ese mismo Satán, o uno de sus secuaces, nos corta el camino. Es la primera de sus numerosas metamorfosis. El seductor inicial se transforma rápidamente en un repelente adversario, un obstáculo más serio que todas las prohibiciones aún no transgredidas. Puesto que desea lo mismo que nos empuja a desear, nuestro modelo se opone a nuestro deseo. Así pues, más allá de las transgresiones, se alza un obstáculo más coriáceo que todas las prohibiciones, aunque al principio oculto bajo la protección que éstas procuran mientras son respetadas. Las grandes crisis desembocan en el verdadero misterio de Satán, en su más extraño poder, el de autoexpulsarse y traer de nuevo el orden a las comunidades humanas. El Satán expulsado es el que fomenta y exaspera las rivalidades miméticas hasta el punto de transformar la comunidad en una hoguera de escándalos. Y el Satán que expulsa es esa misma hoguera una vez alcanzado el punto de incandescencia suficiente para desencadenar el mecanismo victimario. Para impedir la destrucción de su reino, Satán hace de su propio desorden, en el momento de su paroxismo, un medio de expulsarse a sí mismo. Satán puede restaurar el suficiente orden en el mundo para prevenir la destrucción total de su bien, sin tener que privarse durante demasiado tiempo de su pasatiempo favorito: sembrar el desorden, la violencia y el infortunio entre sus súbditos. El suplicio transforma a la masa amenazadora en un público de teatro antiguo o de cine moderno. Una vez saciados de esa violencia que Aristóteles califica de catártica, sea real o imaginaria, los espectadores vuelven apaciblemente a su casa para dormir el sueño de los justos. Para Girard, el mecanismo es develado para minarlo desde la acción salvadora de Cristo. Toda la violencia es mimética y se acaba con el triunfo de la cruz. Todo movimiento que no se nutre de la presencia de Cristo, que no busca imitarlo, sino que se entrega a los avatares de la violencia mimética, aun cuando se disfrace de buenas intenciones para poder sobreponerse a instaurar un nuevo orden a costa del sometimiento de lo que considera ajeno, abominable, detestable y digno de morir, así sea por la vía violenta, lo que está propiciando es otra vuelta del ciclo, otra vuelta de Satán. Por eso resulta sospechoso y llama a la oración para que Satán no vuelva a hacernos caer otra vez, pues amenaza de peor manera a la mujer en nuestros días. Parece que Satán sigue empeñado en engañar a la mujer.
Tal vez una más de sus estratagemas esté en otorgarle la falsa ilusión de la emancipación o el llamado empoderamiento. Baste ver esa suerte de liberación que incluye la facultad y hasta el patrocinio con recursos públicos que reclaman para poder matar a los más indefensos en sus propios vientres, por ejemplo. Cuidar y promover a la mujer es cuidar la fuente de la vida y romper el ciclo de la violencia mimética por el cual están pereciendo de la peor manera desde el vientre y luego ya con tantos eventos de exterminio para ellas. Romper ese ciclo implica no alargarlo, clamando por la sangre, ni siquiera la de sus agresores, pues de otra manera no es más que otra vuelta del mecanismo, otra vuelta de Satán. Muy bien nos podría resultar acercarnos al que rompe con su Pascua ese ciclo desde el suplicio de la cruz hasta la eternidad, y de paso rescatar todos los buenos ejemplos que en la Biblia nos hablan de la grandeza de la mujer, pues lo consigna con abundancia y nos lo recuerdan grandes predicadores como Fray Nelson Medina, a quien ya había mencionado antes, de la Orden de los Predicadores en la actualidad.